Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuchando a Jesús, un nuevo episodio donde nos vamos a sumergir en la persona de Jesús, donde vamos a buscarlo en las Escrituras, así como los dos discípulos camino a Emaús, cuando Jesús abre las Escrituras y se revela a sí mismo. Yo siento que estamos en ese mismo momento y creo que algo que debe desarrollar nuestro corazón es esa actitud de permanencia. Muchas veces Dios nos da una palabra y la masticamos 1, 2 días, un mes, 2 meses, pero muchas veces desistimos de una conversación porque pensamos que ya lo sabemos. Pensamos que ya somos expertos, pero creo que Dios quiere despertar en nuestros corazones un sentimiento, un deseo y una búsqueda por la permanencia, por permanecer, por ser fieles. Y si Dios nos habla algo y si Dios está dispuesto a revelar a su Hijo, creo que nosotros debemos tomar una actitud de reverencia, debemos entrar en una actitud de escuchar, de disponer nuestros oídos, nuestro espíritu, nuestra alma para escuchar lo que Él tiene que decir acerca de su Hijo. Creo que no hay algo más glorioso en nuestras vidas, no va a haber algo más glorioso en nuestras vidas que cuando Dios, el Padre, por medio del Espíritu Santo, revela a Cristo por medio de las Escrituras. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra y así como dice el autor de Cantares, bésame con los besos de tu boca, recibimos besos de Dios, recibimos esas frases o esos versículos que Dios nos muestra por medio del Espíritu y eso empieza a tocar nuestro corazón, nos pone de rodillas y desata lágrimas en nuestros ojos, empiezan a caer lágrimas ante la revelación de Cristo. Creo que no hay un sentimiento, no hay algo más hermoso en la vida que cuando Dios mismo, el Padre, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra revela a Cristo y eso empieza a tocar directamente nuestro corazón y lo más profundo de nuestro ser. Creo que por eso el autor de Hebreos va a comparar la palabra de Dios con una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque cuando nos encontramos con la revelación de Cristo, cuando Cristo abre su boca, que es como una espada afilada y penetra nuestro corazón, va hasta lo más profundo y nuestra única respuesta es postrarnos en adoración. Por eso, cada vez que un hombre o una mujer en toda la Biblia tuvieron un encuentro con Jesús, siempre hubo una respuesta. La adoración en realidad es una respuesta que estamos viendo la exaltación, estamos viendo la belleza, estamos viendo la gloria de Cristo. Cada personaje en la Biblia que tuvo un encuentro con Jesús nunca fue el mismo y también tuvo una respuesta radical de adoración. Me llama mucho la atención 2 Crónicas 7 cuando el fuego desciende. Cuando el fuego desciende en el templo de Salomón, dice que todos se postraron con sus rostros en el suelo y adoraron a Dios. Lo mismo pasa en el libro de Éxodo. Y aquí quiero que empecemos a entrar en el tema de hoy. Jesús en el libro de Éxodo. ¿Cómo conocemos, cómo vemos, cómo podemos contemplar a Cristo en el libro de Éxodo? Hebreos 11 habla acerca de los héroes de la fe, pero da una descripción impresionante de la vida de Moisés. El versículo 24 dice, Hebreos 11:24 dice, por fe Moisés, siendo ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser afligido juntamente con el pueblo de Dios antes que complacerse por poco tiempo en el pecado, porque estimó como mayor riqueza el oprobio por causa del Cristo, que era superior a los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. Por fe abandonó Egipto, sin temor a la ira del rey, porque permaneció como viendo al invisible. Es impresionante cómo la vida de Moisés
y a pesar de sus errores, su caminar de fidelidad con Dios, su caminar de sumisión a Dios, incluso en medio de la desobediencia, en medio del miedo, me llama mucho la atención el versículo 27 donde dice, por fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, no tenía temor del rey, sino dice, porque permaneció como viendo al Dios invisible. Y Colosenses 1:15 nos va a decir que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, quien estaba viendo Moisés constantemente y en todos sus encuentros era a Cristo. Y eso lo llevó a preferir ser afligido con su pueblo, a no complacerse en el pecado, estimó como mayor riqueza el oprobio y el sufrimiento por causa de Cristo, porque entendió que había un tesoro mucho mayor que el de Egipto, porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. Todas estas cosas las hizo Moisés, digamos, de manera posible porque estaba manteniendo su mirada en una persona y estaba viendo al Dios invisible. Colosenses 1:15 nos da la respuesta y dice, el Dios invisible es Cristo. Cristo refleja al Dios invisible. Y con esto quiero empezar en Éxodo 3 porque creo que es el principio de la historia de Moisés, aunque su vida es guardada por algunas mujeres, algunas parteras que temían a Dios. En el capítulo 3, Moisés tiene un encuentro con el ángel del Señor. En el versículo 2 dice, entonces se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. En este primer encuentro de Moisés con la zarza ardiente, está viendo al ángel del Señor, está viendo a Jesús mismo y ve cómo el arbusto no se está consumiendo y está lleno de fuego. Y en ese momento el ángel del Señor le dice, quítate las sandalias porque este es un lugar santo. Y en ese momento Moisés se quita las sandalias y entra en este tipo de reverencia de la que hablábamos. Cuando él ve al ángel del Señor, a su fuego y a su poder, lo único que él puede hacer es apartarse, es quitarse las sandalias y es adorar. Y él se empieza a presentar, el ángel del Señor le empieza a decir, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice, entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ante la majestad del ángel del Señor, Moisés cubre su cara y tiene miedo y tiembla delante del Señor. Después de eso, en el versículo 14, el mismo ángel se va a presentar a sí mismo y va a decir, yo soy el que soy. Va a declarar su propio nombre. El ángel del Señor le va a decir, yo soy esta persona. Y lo que quiere decir yo soy el que soy es, yo nunca he dejado de ser, yo no dejo de ser, yo soy eterno. Y esto lo vemos en Apocalipsis 1, donde Jesús va a decir, yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Jesús está haciendo una referencia a la primera presentación que hace con Moisés y a la primera persona que le dice su nombre. Dice, yo soy eterno. Yo no tengo fin. Yo no tengo principio y yo no tengo fin. Pero yo soy el principio y yo soy el fin. Jesús está dando a conocer a Moisés. Y después de eso la historia avanza, pero Dios es muy intencional en revelar facetas de su Hijo en el libro de Éxodo. Creo que una de las facetas más fascinantes del libro de Éxodo es cómo Dios se presenta como un libertador, cómo busca sacar a su pueblo de la esclavitud, cómo busca y usa personas para sacar a su pueblo de la esclavitud, pero era él mismo mostrando su poder. Moisés no pudo haber liberado al pueblo si no lo hubiera hecho Dios a través de él. Aarón no lo hubiera hecho. Todas las personas son insuficientes de liberar a otras personas. El único que puede hacer eso es Dios. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, donde
Jesús va a decir que nos pasó de esclavitud a ser hijos, que éramos enemigos y ahora somos amigos. Pablo va a decir que Él nos reconcilió por medio de la cruz. Entonces, lo que estaba haciendo Dios en Éxodo era una imagen de lo que Jesús iba a hacer con toda la humanidad. Así como Dios estaba comprometido en sacar a su pueblo para ponerlos en un lugar y que ellos adoraran y su presencia estuviera en el medio, eso mismo va a ser Jesús. Jesús nos encuentra en nuestra esclavitud, nos saca de nuestra esclavitud para que podamos entrar al trono de la gracia. Fue por eso que cuando Jesús murió el velo se partió en dos, porque nos estaba dando acceso a su presencia para que podamos para que pudiéramos estar en lugares celestiales adorando constantemente. Jesús es intencional en revelarse y en revelar su carácter en el Antiguo Testamento. Otra imagen que es muy interesante es en Éxodo 12, donde Dios ya había lanzado todas las plagas y va a lanzar el último juicio sobre Egipto y les dice, lo que van a hacer es esto, van a buscar un cordero de un año que esté completamente perfecto, lo van a inmolar, es la palabra que usa, lo van a inmolar y van a poner su sangre en las puertas. Y esto me llama mucho la atención porque en medio de los juicios de Dios en Apocalipsis 12 hay una descripción de cómo la iglesia va a vencer, de cómo la iglesia va a salir victoriosa. Y en Apocalipsis 12:11, muy interesante, Éxodo 12, Apocalipsis 12, Éxodo 12 es la imagen de un cordero perfecto, inmolado, sin mancha y sin arruga, que las personas en Israel ponen la sangre en la puerta, y en Apocalipsis 12:11 dice que el acusador de sus hermanos los acusa de día y de noche. Está haciendo una referencia a Satanás, como él acusa a las personas de día y de noche. Pero el versículo 11 de Apocalipsis 12 dice, pero ellos le han vencido con tres cosas. Dice, con la sangre del cordero. Es lo primero que dice. La sangre del cordero nos está apuntando a Éxodo 12. La sangre del cordero que puso Israel en las puertas de su casa, en los dinteles de su casa, para ser protegidos en medio del juicio, esa misma sangre, pero de un cordero perfecto, que es Cristo. Por eso cuando Juan ve a Cristo, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Apocalipsis va a decir, Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso Isaías 53 dice que Él como un cordero fue llevado al matadero y nunca abrió su boca. Jesús en medio de su sufrimiento, así como es una imagen del cordero en Éxodo 12, así Jesús va a ser probado como cordero, no va a abrir su boca. Apocalipsis 4 y 5 en el cielo es como un cordero inmolado. Y en Apocalipsis 12 está diciendo, es por medio de la sangre de este cordero que ellos le han vencido. Después va a decir, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Pero me llama mucho la atención que lo que hace el autor de Apocalipsis o lo que está siendo revelado a Juan es una imagen de Éxodo 12. En la misma época de juicios, en la misma época donde Dios estaba liberando a su pueblo de Egipto, va a ser la misma realidad en Apocalipsis 12:11, donde vamos a ser libres de la esclavitud, donde vamos a vencer a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Es hermoso como un cordero cuando está siendo inmolado o cuando está siendo sacrificado, nunca abre su boca, nunca se queja, y es muy interesante cómo Isaías 53 va a dar esta imagen acerca de Jesús. Va a decir como cordero fue llevado al matadero y nunca abrió su boca. Eso habla acerca de la humildad de Cristo, como Cristo estaba dispuesto a humillarse a sí mismo como ese cordero en Éxodo. Como ese cordero en Éxodo estaba dispuesto a humillarse, a callar, a cerrar su boca por amor a nosotros. Así como hubo un sacrificio de un cordero para guardar al pueblo de los juicios de Dios, hubo un sacrificio de un cordero perfecto
para guardarnos de la ira de Dios, para guardarnos también en el tiempo del juicio, donde Dios empiece a desatar juicio sobre la tierra. Su sangre nos va a llevar a vencer a Satanás y a estar en ese lugar de protección. Después, en Éxodo 15, cuando ya el pueblo es liberado, pasan el Mar Rojo, Moisés da una declaración en el versículo 2 donde dice: Oh Yahweh, fuerte y glorioso, tú has sido el libertador para nosotros. Este es mi Dios, yo le alabaré, el Dios de mi Padre, yo le exaltaré. Yahweh es un poderoso guerrero, Yahweh es poderoso y guerrero, Yahweh es su nombre. Una vez más, Moisés está apuntando a una realidad que está en Jesús. Jesús es la naturaleza del Padre. Jesús demuestra completamente el carácter y la naturaleza del Padre. Y va a decir, Él ha sido nuestro libertador. Jesús ha sido el libertador de toda la humanidad. Y después va a decir, este es mi Dios, es poderoso y es guerrero. Isaías 63. Apocalipsis 19, Apocalipsis 11, donde Jesús sale como un guerrero. Es una imagen igual que en Éxodo, cuando el pueblo de Israel está siendo liberado de Egipto, viene Jesús como un guerrero a liberarlos. Esa misma imagen la tenemos en Apocalipsis, en Isaías 63, donde viene este guerrero, un Dios que pelea. El Señor de los ejércitos celestiales es Cristo en su segunda venida. Está apuntando a una realidad donde Jesús nos libera de nuestro pecado y después va a liberar a todo el mundo de la maldición del pecado. Después de eso, en Éxodo 19 y 20, donde Dios decide venir sobre una nube y decide hacer un pacto con Israel, una vez más Dios revela su corazón como novio, decide liberarlos, viene la victoria y después de eso viene sobre una montaña y viene a casarse con su pueblo. Hay una simbología hermosa donde Dios lo que está buscando es hacer un pacto matrimonial con Israel. Y lo primero que pasa después de que Jesús vuelve es un anuncio del cielo donde dice, he aquí las bodas del Cordero han llegado. Está anunciando a Jesús como novio. Jesús también en Mateo 9 se hace llamar el novio. Y él dice, yo soy un novio celoso. También va a hablar esto Éxodo 15, donde dice, Él es celoso. Y donde Jesús en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 21, está mostrando su celo de libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado para llevarlos a un lugar de pacto y de matrimonio. Jesús se está revelando en Éxodo 19 y Éxodo 20 y en los capítulos siguientes como un Dios que es un Dios celoso. Después de eso también se muestra como este Emmanuel, Dios con nosotros, donde Dios le dice a Moisés, haz un tabernáculo, yo voy a habitar en medio de ustedes. Isaías 9 va a decir, y su nombre es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios está en medio de nosotros. Jesús, por eso en Juan 14 va a decir, y habitó en medio de nosotros. Perdón, Juan 1:14 va a decir, habitó en medio de nosotros. La palabra que va a usar es básicamente se tabernaculizó en medio de nosotros. O sea, Jesús se hizo un tabernáculo, ¿sí? Se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El mismo deseo de Éxodo 25, donde le dice, construye esto para que yo habite en medio de ustedes, está reflejado en Juan 1, donde dice, y Él habitó en medio de nosotros. Y después, esta es una de mis imágenes favoritas, pero en Éxodo 33, Moisés le hace una pregunta, una petición a Dios y le dice, Dios, muéstrame tu rostro, quiero ver tu rostro, quiero conocerte. Dice Éxodo 33:17, dice, entonces dijo Yahweh a Moisés, haré conforme a la palabra que me has hablado, porque has hallado favor a mis ojos, y te conozco por tu nombre. Y en el versículo 18 Moisés dice, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria.
empieza una petición de Moisés, donde Moisés había visto las plagas, había visto cómo Dios había liberado a su pueblo, había visto cómo se había abierto el Mar Rojo, había visto cómo había venido en una nube y cómo había visto tanto poder. Y en ese momento su única petición es: muéstrame tu gloria, muéstrame quién tú eres, muéstrame tu rostro, es la petición de Moisés. Y ante la petición de Moisés, lo que hace Dios es decirle: si tú me ves vas a morir, pero voy a pasar por delante de ti, ¿sí? Y vas a ver una parte de mí. Y esto me lleva a pensar en 2 Corintios 4:6, donde él estaba pidiendo: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y 2 Corintios 4:6, Pablo va a decir que la gloria de Dios está escondida en el rostro de Jesucristo. O sea, quien realmente estaba viendo Moisés en Éxodo 33, cuando ve la gloria de Dios, era el rostro de Jesucristo, era a Cristo mismo. Por eso creo que la respuesta a la oración de Moisés en Éxodo 33, donde le pide a Dios: muéstrame tu gloria, es respondida en Juan 1 también, donde dice: y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. O sea, lo que estaba pidiendo Moisés en Éxodo 33, nosotros lo estábamos viendo en Juan 1 y vimos su gloria. Vimos su gloria. Es impresionante cómo hay tantas imágenes de Cristo y cómo Cristo una vez más desea mostrar su presencia, desea mostrar su persona, desea mostrarse como un libertador, como un Dios paciente y compasivo, como muestra un carácter que se compadece de los demás, como muestra que es un poderoso guerrero que está lleno de poder y va a acabar con los enemigos de su hijo. Vemos también a Dios como un juez emitiendo juicio sobre la maldad y los ídolos, y cómo Jesús va a hacer eso en Apocalipsis 4 y 5, donde va a desatar los juicios de Dios sobre la tierra. Y creo que esto lo único que nos debe generar es una expectativa de cómo podemos conocer a Cristo por medio de las Escrituras. Creo que cada vez que nos acercamos a las Escrituras debemos acercarnos con esta expectativa o con este asombro de poder conocer a Cristo. Por eso Pablo decía: yo estimo todas las cosas por basura a fin de conocer a Cristo. Creo que cuando nos acercamos al libro de Éxodo, sin lugar a dudas tenemos una imagen de Cristo en su primer venida, pero tenemos también una imagen de Cristo en su segunda venida, donde está dispuesto a acabar con todos los enemigos que se opongan al amor, a su misericordia y a su bondad que quiere derramar sobre toda la tierra. Entonces, aunque podemos abarcar mucho más del tema, creo que lo que se debe generar dentro de nosotros es un hambre por ir a la Biblia y decir, como Pablo decía, que descienda espíritu de sabiduría y de revelación para conocer a Cristo, para conocer a Cristo. Entonces, esto es Escuchando a Jesús Podcast, y espero que esto sea de bendición para ustedes y nos vemos en el próximo capítulo.